Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde una vez más. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Entonces, hoy vamos a comenzar una serie nueva que se titula El estudio en Daniel. Este es un libro muy importante, pero para poder entender todo lo que vamos a hablar en este día, necesitamos hacer un recuento del principio, qué fue lo que sucedió, de dónde viene todo esto que está pasando con el pueblo de Israel, en Jerusalén, en Judá. Nosotros vamos a dejarte saber que las semillas de la destrucción fueron plantadas mucho antes que el horror de la subyugación comenzara a ser infligido en la gente. Y de seguro este estado es un estado horroroso. Esto es lo que nosotros llamamos de peor en peor. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo llegó esto? ¿Y por qué esto sucedió? Porque así no era que estaba destinado a ser, pero sucedió. Y por causa de que sucedió, ellos habían experimentado vergüenza antes. Ellos habían experimentado esas vergüenzas antes. Pero este era un nuevo punto. Este es un nuevo punto de una bajeza para el pueblo de Dios. Y comenzó con el cautiverio y la profanación de los mejores y más brillantes de la nobleza, jóvenes que estaban capacitados para hacer muchísimas cosas para el pueblo del Señor. Ellos eran fieles al Señor. Y esta es una historia de conquista, esclavización, profanación y destrucción. Esto sucedió como 605 años antes de Cristo Jesús. Y el centro del mundo de los israelitas estaba derrumbado. Ellos estaban completamente destrozados por causa de algo que vamos a mencionar y vamos a averiguar a través de que vamos contando esta historia. Esta es una historia que verdaderamente te da la oportunidad a ti a tomar una decisión. O escoger un lado o escoger lo correcto. Sí, y de seguro, por los últimos años, el reino de Judá, que es el reino del sur de Israel, estaba teniendo problemas. Y esto pasó después que las 10 tribus del norte se separaron. Pero el reino de Judá ha estado subordinado por Egipto. El reino de Judá ha estado bajo la mano poderosa de Egipto. Pero imagínense eso. Eso sería una vergüenza. Ellos habían estado bajo la mano de un faraón mucho tiempo atrás. ¿Se acuerdan cuando Moisés los rescató? O el Señor envió a Moisés para que los rescataran. Y ellos sabían cómo eran ellos. Ahora se encuentran en esta misma situación una vez más. Yo imagino que esto era una vergüenza para ellos, estar debajo de un faraón una vez más. Pero por lo menos al menos en el estado vasallo, ellos siguen siendo ellos. Pero ahora Egipto había sido vencido. Había tenido una guerra, ellos habían sido vencidos. Y un faraón que se llamaba Necao, el faraón, ha experimentado una pérdida aplastadora y aquí es donde vamos a entrar a la historia bien buena, las manos de un joven príncipe que estaba subiendo en poder. ¿Y cómo se llamaba este rey? Pues, ese era el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Sí, el resultado fue un desastre para la gente de la región de Judea, porque este rey estaba conquistando muchísimos lugares. Pero entonces, ¿por qué al pueblo de Israel estaba sucediendo esto? ¿De dónde todo esto comenzó? No fueron las intrigas del clima sociopolítico de las que vieron esta guerra entre los asirios, egipcios y babilonios. Tampoco fue el paso en falso de la política exterior de los reyes. Fue algo más profundo. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar, más fundamental. Y realmente se encuentra alrededor de dos preguntas. Y las preguntas casi siempre son, ¿dónde está Dios? ¿Es Dios Dios? Esta es la primera pregunta. ¿Es Dios Dios? Y la segunda pregunta es, ¿Dios realmente dijo tal y tal y tal y tal cosa? Entonces, para poder entender esto, tenemos que ir al Viejo Testamento y tenemos que ir al principio. Vamos a la creación. Dios creó todas las cosas.
Y él creó todo, él separó las aguas de lo seco, la tierra, él hizo el cielo y trajo animales, él trajo árboles, él trajo mucho. Bueno, él creó el mundo completamente y después que él lo creó, pues entonces él descansó en el séptimo día. Pero entonces, ¿qué iba a suceder con esto? Ellos pensaron y dijeron, pero vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ellos hicieron allá. Y después le dieron todos los animales a Adán y él le puso nombre. Y entonces pues no había una ayuda para él, el Señor lo puso a dormir y allá le quitó una costilla, le cerró, hizo una mujer, se la presentó y los llevó a un jardín que él había preparado que era bello. Y en el jardín habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y aquí entonces el Señor le deja saber una regla. Le dijo que ellos podían comer de todos los árboles que había en el jardín. Pero entonces le dio un mandato negativo, solamente uno. Y le dijo, pero no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque tan pronto coman de él van a morir. ¿Y qué sucedió? Esto fue lo que sucedió. Pero vamos a verlo por medio de palabras. ¿Por qué sucedió esto? Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y nosotros sabemos que eso no es cierto, porque eso no fue. Si nosotros vamos allá y leemos, el Señor le dijo que pueden comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, ¿qué sucedió? Al ellos desobedecer, se le abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. El Señor vino a hablar con ellos como lo hacía comúnmente, no los encontró. Él llamó a Adán y él le dijo, estoy escondido porque estoy desnudo. Y él le dijo, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces él le dijo, pues la mujer que tú me diste me dio a de comer el fruto y yo comí. Y entonces pues se le preguntó a ella qué fue lo que tú hiciste y él dice, la serpiente me engañó. Bueno, aquí vinieron castigos para cada uno de ellos y el Señor hizo una promesa. Le dijo a la serpiente que él iba a poner enemistad entre el fruto de ella y él. Ella le va a aplastar la cabeza y él lo mordería en el talón. Y de ahí en adelante ellos fueron sacados del jardín del Edén, de la presencia del Señor, y tuvieron que trabajar fuertemente. Ellos se procrearon porque el Señor se los había dicho que hicieran y entonces el mundo se llenó de mucha gente. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a vivir la vida de acuerdo a como ellos creían que era mejor. Entonces ahí sabemos que por causa del pecado de Adán, pues el primer crimen se cometió, Caín y Abel, y entonces todas las cosas empezaron a salir mal y ellos empezaron a separarse del Señor. Y por causa de eso el Señor hizo muchísimos desastres, los eliminó, pero encontró una familia y le dijo que construyera este barco bien grande, el arca de Noé, y entonces de ahí volvió otra vez y eliminó a todo el mundo y comenzó con esa familia, y entonces volvieron otra vez a multiplicarse y de momento volvieron otra vez a caer en el mismo pecado, o el mismo estilo de vida que ellos habían vivido anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? El Señor siempre está buscando a alguien como rescatar a su pueblo, a su gente, porque Él los ama, Él los creó, y como Él ama a la humanidad, pues entonces Él tiene que buscar una solución. En aquel tiempo fue Noé, ahora entonces está buscando, y si nosotros nos vamos a ver, y hemos leído de Abraham. El Señor encontró a Abraham porque Abraham era fiel, creía y tenía mucha fe. Y por causa de eso, pues Abraham pues pasó a ser como un amiguito para él, porque la misma palabra dice que Dios hablaba con Abraham como un amigo, como un hombre habla con un amigo. Y él lo consideró por tener fe. Y él lo hizo rico, lo prosperó de muchísimas maneras, pero no tenía heredero porque no tenía hijos. Y de ahí, pues entonces el Señor le dijo, no, Eliezer, porque Abraham le dijo que, fíjate, tú me has dado todas estas riquezas y el heredero mío va a ser uno de mis siervos, Eliezer, y yo no tengo. Entonces el Señor le dijo que no, tú vas a tener, el heredero va a ser tu propio hijo. Y entonces, ¿qué sucedió? Más tarde le dio a su hijo Isaac. Y Isaac pues siguió haciendo los mismos caminos que Abraham. Y de Isaac salió Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Y bueno,
Volvieron otra vez y se esparcieron, ellos se multiplicaron, pero volvieron a la desobediencia. Y por causa de la desobediencia, pues el Señor siempre estaba, los entregaba a los enemigos, ellos se arrepentían, le pedían al Señor, el Señor los liberaba otra vez más y volvían otra vez, tan pronto se sentían cómodos y todo estaba bien, entonces volvían otra vez a sus viejos caminos, desobediencia. Y por causa de eso, pues ya ustedes saben que Él le dijo que ellos iban a caer bajo las manos de los egipcios otra vez y iban a estar 400 años y después Él escucharía y tendría misericordia de ellos. Entonces ahí es donde Moisés viene al plan. Porque Moisés, pues, era de su pueblo, pero fue criado con los egipcios y de ahí él cometió un error porque él siempre había sentido el amor y la misericordia por su pueblo. Y él le quitó la vida a un egipcio. Entonces, pues, más tarde encontró a dos personas que estaban, dos hebreos que estaban peleando o en discusión. Y él trató de poner paz entre ellos dos y le dijeron a él, hey, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso a ti por juez? ¿Vas a hacer a nosotros lo mismo que le hiciste al egipcio, de matarlo y esconderlo? Entonces, pues ahí Moisés tuvo miedo, se fue para otro lado. Allá tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le dijo que fuera y le dijera al faraón, deja a mi pueblo ir. Y eso fue lo que él hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos mientras estaban por el desierto volvieron otra vez con la desobediencia, quejándose, haciendo muchísimas cosas que el Señor en realidad caía en ira. Mas, sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Y si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 20, del 2 al 3, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Dejándoles saber, dicen, yo soy Dios. Solamente haz lo que yo te pido, porque yo lo que quiero es el bien para ti. Y por causa de eso, ellos escogieron hacer sus cosas, excepto un remanente que siempre estuvo fiel al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que más tarde vinieron los jueces. Los jueces eran personas que el Señor había escogido para ayudarlos cuando los otros pueblos o aldeas querían estar en contra de ellos y subyugarlos. Entonces, Él tenía estos jueces y estos jueces eran como líderes militares, pero también eran espirituales y a la misma vez. Y el Señor los usaba para mantenerlos seguros. Entonces vinieron los reyes. Todas las demás personas o todas las demás naciones tenían reyes. Ellos no tenían. Ellos le pidieron y Él le dio a Saúl. Y de ahí de Saúl vino David. So, ellos tuvieron reyes porque ellos se lo pidieron al Señor. Entonces, todas las cosas que hicieron los reyes, algunos reyes eran buenos, algunos reyes no eran buenos. So, todas estas cosas están escritas en los libros de crónicas. Y después, mientras todo esto sucedía, el Señor siempre se comunicó con el ser humano por medio de los profetas. Y ahí era donde venía que el Señor los escogía por causa de que ellos eran fieles y creían en el Señor y tenían fe en el Señor. Y hicieron grandes maravillas los profetas. El Señor le hablaba a los profetas, era un intermediario para el Señor comunicarse con la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos profetas hicieron todo lo que tenían que decirle, que el Señor tenía que decirle a la gente. Y si nosotros nos vamos a los libros de Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 21, el Señor le dio una advertencia porque ya él estaba cansado de cómo el pueblo vivía. Pero vamos a leerlo. Dice en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 12 al 15. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré el remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Déjame explicarte. Aquí lo que sucedió que Israel fue invadido por los asirios. Asiria se reunió con otros faraones, con otras ciudades y vinieron en contra de ellos y los vencieron.
Y ellos entonces estaban ahí en el mando, los tenían sobre esclavitud. Yo me imagino que a lo mejor, yo no sé si tú puedes creer que esto sería suficiente para Judá. Esto a lo mejor sería que ellos creerían y entenderían que estaban en desobediencia, pero no, ellos siguieron la desobediencia. Nosotros tenemos que entender que Dios es Dios y Él debería ser primero en nuestra vida, en todas las áreas de nuestras vidas. Sí, Él no quería que ellos tuvieran otros dioses, pero ellos no entienden y por eso llegó el final de Judá, de la gente de Judá. Y lo podemos ver, si tienen su tiempito, váyanse a las dos, a Segunda de Reyes, a Crónicas, y después van a ver que todo eso termina. Entonces, nosotros vamos a comenzar con algo que es muy importante, un ejemplo, un libro que verdaderamente trae grandes bendiciones a nosotros y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Por las próximas 8 semanas vamos a estudiar la historia del libro de Daniel. Y yo sé que 8 semanas es mucho tiempo, pero este libro es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene mucho que enseñarnos. Este libro es profético y es práctico, queriendo decir que eso fue dicho para aquella gente allá en ese tiempo, pero también para hoy día. Y es una cosa práctica, tenemos que tomar una decisión y a la vez que nosotros tomemos una decisión, hoy vamos a destrucción o vamos a libertad. Si tiene narraciones de entonces, de esos tiempos de atrás, y tiene narraciones para hoy día. Es antiguo, pero también es para siempre. De esas profecías que él escribió son para siempre hasta el final. Sí, es fantástico y fundamental. Y hay tanto que necesitamos aprender como iglesia, pero también para nuestras vidas lo podemos conseguir en este libro. Necesitamos leer el libro de Daniel por medio de diferentes lentes. Necesitamos entender el poder, la etnicidad, la identidad, la justicia, la cultura y cosas similares que son elementos importantes de la historia. Pero más que todo, necesitamos saber que Dios es Dios. Él nunca ha dejado de ser Dios. Dios es Dios y Él fue el que creó todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Dios es Dios. Y lo que Él dice en el libro es verdad y es cierto. No solamente para aquellas personas en aquel tiempo, sino para nosotros hoy día. Pero vamos a comenzar con el libro de Daniel, con el capítulo 1, porque aquí es donde nosotros vamos a entender algo muy importante. En Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 7, y mientras voy leyendo, pues voy haciendo ciertos comentarios. Dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. No, tenemos que parar un momentito aquí. Hagamos un paso aquí porque quiero enseñarles algo rápidamente, pero que es importante. Joacim no es su nombre. En realidad, él se llamaba Eliakim. Y no porque yo lo haya investigado, sino que yo lo leí por medio de la palabra. En Segunda de Reyes, en el capítulo 23, versículo 34, dice, el faraón Necao hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y cambió su nombre por el de Joacim. Ahí lo vemos que él le cambió el nombre. Pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y allí murió. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues este Josías, que era el padre, era el rey, él había muerto en una batalla contra Egipto. Siria y otras naciones se fueron en contra de ellos, del pueblo de Israel, y él batalló, él los enfrentó y ahí murió. Joacás, que era el príncipe heredero de la corona, no la obtuvo. Pero Necao tomó el control sobre Judá y la tomó y dejó al hermanito pequeñito, Eliakim, como rey y con un nuevo nombre, Joacim. Y así fue que sucedió. Pero vamos a ver cómo esta costumbre
es usada mientras la historia continúa. ¿Qué costumbre? Pues la costumbre de que cualquier otro reino que venía y tomaba posesión de otra ciudad, de otro rey, de otro reino, ellos le cambiaban los nombres. Porque, no estoy seguro, porque pues yo lo único que quiero dejarte saber es que hay un significado, hay algo bien importante y lo vamos a escuchar pronto. Y yo quiero que pongas mucha atención porque esto verdaderamente, a lo mejor como nosotros decimos, te va a explotar el cerebro. Sí, vamos a ver cómo esta costumbre es usada mientras la historia va desarrollándose. Pero mira cómo seguimos leyendo. Dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, quiere decir que la atacó. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Sí, Judá sabía que ellos estaban bien. Judá sabía que ellos estaban bien en su mente. Ellos sabían que la herencia de adorar el verdadero Dios, eso ellos lo sabían. Y tenían las leyes correctas. Ellos habían adquirido eso por generación a generación, que adoraran al único y verdadero Dios y que siguieran las leyes al pie de la letra. Sí, en muchas maneras ellos estaban correctos en lo que hacían, pero se habían olvidado de algo. Se habían olvidado de que ellos tenían que ser justos. Y esta es la primera lección del libro de Daniel, porque es mucho mejor enfocarnos en lo que es justo que estar correctos. Si tú tienes que obrar en justicia, hacer la justicia, porque estar correcto por causa de tus propias opiniones no quiere decir que tú estás bien. O no quiere decir que tú seas justo, porque a veces nosotros cogemos nuestros propios caminos y decimos, no, yo puedo hacer esto, y esto está bien, yo puedo hacerlo. Pero entonces nos olvidamos que somos injustos con otras personas al nosotros tomar decisiones y hacer lo que es incorrecto. Si la mayoría de la sociedad está convencida de que ellos o nosotros estamos correctos y todos los demás necesitan entenderlo. Esta es mi opinión, esto es lo que yo creo, yo sé que yo estoy correcto. Tienes que entenderlo de esa manera o tienes que verlo de esa manera. Sí, aquí en esta lectura nosotros nos vamos a dar cuenta que Daniel es diferente. Él está dispuesto a sacrificarse, incluyendo a sacrificar su vida por ser justo. Pero él no tiene que gritar y enseñar o proclamar que él está correcto. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Judá se ha perdido porque ha perdido la justicia y su honradez. La ha perdido. Y por causa de eso, pues ellos iban a ser castigados, porque eso fue lo que el Señor dijo. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. En realidad, esto es algo común. Esto era la cosa que sucedía. La nación que conquistaba a la otra nación, pues ellos cogían y se llevaban sus dioses, se llevaban todas las posesiones y así se enriquecían y se llevaban a esta gente, porque ellos ya los habían capturado y se suponía que si ellos ganaran, entonces ellos pasaban a ser servidores de ellos. Ellos no se llevaron ídolos porque Judá no tenía ídolos, pero se llevaron las cosas del templo. Pero aquí lo vamos a ver. Y estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de los oficiales, que trajeran de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Sí, este fue el principio del exilio. Ellos los capturaron, tomaron control de ellos y empezaron a traer la gente que ellos creían, estos sí los necesitamos. Los usaban para la guerra, los usaban para servicio, pero entonces en este caso ellos se llevaron un grupo donde estaban todos estos oficiales israelitas de algunos de las familias real y de los nobles. El versículo 4 dice, estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les dijo, ordenen, y le dio órdenes de que les enseñaran las escrituras y la lengua de los caldeos.
todo esto iba a suceder con estos jovencitos que ellos se habían llevado. Pero no nos equivoquemos. En realidad, este es un tipo de subyugación y esclavitud. Estos muchachos perdieron sus esperanzas, perdieron su futuro y expectaciones. Fueron perdidos. Todo eso fue perdido en un momento, en un ataque. Sí, esto los hace a ellos eunucos, probablemente por varias situaciones o por varias razones. Y eso quiere decir que ellos fueron castrados. Todas las cosas se les han sido quitadas. Hubiera sido fácil para Daniel y sus amigos abandonar a su Dios y lo que ellos ya conocían. Porque el tener la razón no les había ayudado hasta ese momento. Tuvieron que aprender la literatura y el lenguaje de los caldeos, más toda la ciencia y la instrucción religiosa de los caldeos. Todas esas cosas serían forzadas a ellos, queriendo decir que todo el conocimiento, toda la inteligencia que ellos salían de su gente, todo eso se iba a eliminar y venía información nueva. Esa educación, la literatura, bueno, todo, ellos tenían que abandonar todo lo que ellos conocían anteriormente y ahora venía una vida nueva, información nueva. Versículo 5 dice, el rey le asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Sí, aquí nosotros vamos a comenzar la próxima semana, porque esto tiene una enseñanza muy, muy poderosa. Y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Sí, la meta aquí para ellos era que ellos servirían en varias capacidades. Algunos tendrían la oportunidad de levantarse en poder e influencia, pero personalmente no tendrían ninguna diferencia. No le iba a ser de gran favor, excepto tener favor con el faraón, porque ellos no podrían tener familia, no podrían tener herencia y a lo mejor podían pasar a ser importantes, pero eran como esclavos. Tener importancia, pero como esclavos. Si fallaban en cualquier momento, pues ya tú sabes, ellos podían perderlo todo. Y lo vamos a ver porque sucedieron situaciones así en la vida de estos muchachitos. Dice el versículo 6, entre ellos o entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Sí, en un momento nosotros veremos que a ellos se les asignaron nuevos nombres. Pero antes de esto, miremos cuál es el significado de esos nombres que ellos tenían. Esto lo sacamos de una información, de un libro de un pastor que se llama Chris Hodges. Y él hizo una investigación y esto pues fue verificado antes de nosotros exponerlo a ustedes. Y esto fue lo que sucedió. A Daniel le cambiaron a todos ellos, le cambiaron el nombre. Pero el nombre original de ellos, de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, tienen un significado. Todos nuestros nombres tienen un significado. Quieren decir algo. El nombre de Daniel quiere decir Dios es mi juez. El nombre de Ananías quiere decir Yahweh ha sido misericordioso. El nombre de Misael quiere decir ¿quién puede compararse con Dios? ¿Quién se puede comparar con Dios? Y Azarías quiere decir Yahweh ha ayudado. Y Yahweh es nuestro Dios. Entonces el versículo 7 dice, entonces el jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Esos fueron los nombres que le cambiaron. Pero más tarde vamos a ver algo importante en cuanto a estos nombres. Si esto siempre es lo que sucede, siempre sucede con el enemigo. Porque si nos vamos y regresamos otra vez, sabemos que el enemigo, Satanás, el mentiroso, el embustero como nosotros decimos, pues trata de engañarnos y trata de que nosotros caigamos en ciertas situaciones o ciertas acciones en nuestras vidas para mantenernos esclavizados. Esto siempre sucede con el enemigo. Él intenta cambiar la definición o las definiciones de Dios. No solamente en esta era, a través de
toda o cada época, Satanás susurra a tu oído o a nuestros oídos, ¿es Dios Dios? ¿Se acuerdan las dos primeras preguntas? ¿Está Él a cargo de todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Él verdaderamente dijo esto y esto y esto y esto otro? Eso trae duda. Y por causa de eso a veces nosotros le ponemos atención y creemos lo que Él nos dice y lo que hacemos es que escogemos un camino erróneo en vez de concentrarnos en el Señor y todo lo que Él ha escrito y todo lo que Él ha dicho y cada promesa y que Él te ha puesto tu nombre y tu nombre significa algo. Eso tenemos que tener cuidado con las cosas que el enemigo susurra en nuestros oídos. Tenemos que mantener las definiciones de Dios en circunstancias como cuáles, estas que les voy a mencionar. La Biblia es infalible en sus escritos originales. Lo que está escrito en la Biblia originalmente, eso es lo que es, eso es lo verdadero. La Biblia es infalible en sus escritos originales. También tenemos que creer que Dios es el originador de la vida y comienza en la concepción. Es Dios el que nos da nuestras herencias, nos da nuestros regalos que son nuestros hijos e hijas. También tenemos que creer que el género es decidido por Dios y es parte de su acto creativo, no por los padres. Tú no puedes decidir si tu hijo es hijo o hija o no. No, eso lo decide el Señor. Nosotros le pedimos al Señor, oh Señor, yo quiero un varoncito, oh Señor, yo quiero una niña, todas esas cosas. Pero el gene, eso le pertenece al Señor. Y lo que Él crea, ese es el acto creativo, que Él tiene esa autoridad, ese poder. Entonces nosotros tenemos que creerlo. Y también tenemos que creer que la salvación es solo por la fe a través de Cristo Jesús. Y no hay otro camino. Acuérdense que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Sí, también tenemos que creer que el matrimonio, porque nosotros lo creemos, el matrimonio está reservado para un hombre y una mujer. Punto y aparte. El sexo, en todas sus formas, es un regalo de Dios y reservado para el convenio del matrimonio, no fuera del matrimonio. Y hay un solo Dios que existe en tres personas. Y nosotros lo sabemos y lo creemos verdaderamente, que hay un solo Dios que existe en tres personas. Una es el Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno de ellos son una persona. Cada uno de ellos consiste en uno. Ahora mirémonos una vez más en Daniel 1:7. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió con estos nombres. Sí, les expliqué lo que quería decir, los nombres de estos muchachitos que ellos se llevaron. Daniel, Ananías, Sadrach y Misael y Masac y Azarías, todos ellos tenían que olvidarse de sus nombres antiguos, los verdaderos nombres, con la definición de Dios, y entonces Nabucodonosor o los babilonios le cambiaron su nombre, le dieron unos nombres diferentes. Vamos a ver cuál es el significado de cada uno de ellos. A Daniel, que decía Dios es mi juez, le cambiaron el nombre a Balsasar, que quiere decir señora, protege al rey. A Ananías se lo cambiaron también, porque a Ananías le pusieron Sadrach. Y Ananías quería decir, Yahweh ha sido misericordioso. Ahora su nuevo nombre dice, tengo miedo de Dios. Entonces a Misael le pusieron Masac, el cual Misael quiere decir, ¿quién se puede comparar con Dios? Ahora su nuevo nombre, Mesac, quiere decir, soy despreciado, despreciable y humillado. Y entonces a Azarías le pusieron Abednego. Azarías quiere decir Yahweh ha ayudado. Ahora su nuevo nombre, Abednego, quiere decir el sirviente de Nebo. Sí, a través de las próximas semanas vamos a ver una y otra vez que Daniel nunca se olvida de quién él es. No, él nunca se olvida. Él se ha mantenido sin lugar a duda, sabiendo la respuesta de estas dos primeras preguntas. ¿Es Dios Dios?
Él dice, sí lo es. Él verdaderamente dijo, Daniel dice, sí, Dios lo dijo. Él dijo sí a lo que Dios dice. Él dijo sí a lo que Dios dijo. Él dijo sí a las definiciones, a sus definiciones. Él dijo sí a la manera de cómo Dios mira al mundo. Y él dijo sí a la palabra. Nosotros también creemos y decimos sí a la palabra del Señor, a todo lo que Él ha dicho, que Él es Dios y que Él es el único y verdadero Dios. No hay otros. Si nosotros vamos a ver ejemplos de Daniel y sus amigos cambiando o caminando en defensa de Dios, no sobresaliendo, buscando su propia fama, buscando su propio poder, sino enfocados en Dios, en quien Dios verdaderamente es o era. Pero antes de llegar allí, necesitamos aprender a abogar por lo correcto, lo que es justo. Tenemos que enfocar nuestros corazones a ser justos. Nosotros debemos luchar en nuestras propias vidas para enseñarles al mundo nuestra visión bíblica. ¿Sabe qué? Nosotros, a la vez que el Señor nos agarra, a la vez que Él viene a nosotros, a la vez que nosotros los aceptamos con nuestro Salvador, nosotros entonces hemos sido separados para dar testimonio de quién Dios es verdaderamente en nosotros y la transformación que Él comienza a hacer. Nosotros necesitamos enseñarle al mundo nuestra visión bíblica. Y esto es que Dios es Dios. Y lo que Él dice, gana. No hay ninguno. Eso, como nosotros decimos, esto es punto sin desviaciones. Tú no puedes cambiar nada. Dios es el que hace todas las cosas. Escuchen las palabras de David cuando escribió el Salmo 119, 97 al 106. Dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día en ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies, para guardar tus palabras. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Muy importante esta, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Número 106 dice, he jurado y confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Sí, una de las buenas es, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Vive, trata de vivir lo más que puedas por medio de la palabra primero. Persigue la justicia. Ama a toda la persona. Me encanta que Jesús siempre fue justo y siempre caminó amando a las personas. Ellos nunca pudieron acusarlo de pecado, pero lo llamaron amigos de pecadores. Y era porque Él era movido a misericordia. Y Él sabía que el enemigo traía pensamientos y traía situaciones en la vida de las personas para mantenerlos esclavizados con una nueva definición. Sí. Déjame darte un ejemplo, no quiero exaltarme, no quiero hacer nada, yo solamente quiero exponer un punto. Mi nombre es Juan, es un nombre de origen hebreo que proviene de Jehohaná. Está compuesto por por los términos Jeho y Hanán, que pueden interpretarse en el sentido de Dios perdona. Pero el enemigo me llamaba incapaz y vergonzoso. Pero cuando Jesús vino a mi vida, y mis pecados fueron perdonados, entonces mi nombre tomó el verdadero significado. No dejes que el enemigo te lleve cautivo en un engaño, dándote un nombre falso, una definición falsa. Él pone pensamientos de que tú no sirves, de que tú no puedes, de que eres vergüenza,
de que eres malo, muchísimas otras cosas, de que Dios no te ama, de que Dios no es Dios, de que Dios ha dicho mentira, y todo lo que está aquí escribieron hombres, seguro que sí, lo escribieron hombres pero inspirados por el Espíritu Santo. Ahora mismo yo te pido que tú ores, ora conmigo. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes a rechazar los pensamientos del enemigo y creer que tú eres Dios. Y que todo lo que tú has dicho y has escrito en esta escritura es verdadero. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor. Cuida mi corazón, cuida mis pensamientos. En el nombre de Jesús, amén. Si tú nunca has conocido a Jesús como tu Salvador, pues entonces tienes una oportunidad. Si tú te has dado cuenta que el enemigo siempre pasa poniéndote mentiras en el oído, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que he pecado, he sido desobediente. Lo siento, me arrepiento, te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes de ahora en adelante a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esa oración, entonces envíanos un mensaje a Jesús en español, dándole la información de tu nombre y tu número de teléfono para ponernos en contacto contigo y ayudarte a que te fortalezcas en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga. Gracias y nos vemos la próxima semana.